El tema de hoy es trapos y cueros viejos, ¿vale? No siga por ahí presente y ahorita voy a explicar, no, nadie se va a aprender, es de otra cosa lo que habla, no habla de cuestiones de algo personal, ¿no? Entonces vamos a ir a la palabra, téngala abierta por favor en Lucas capítulo 5, versículo 33 al 39. ¿Sí? Muy bien. Gracias al Señor que estamos en esta mañana reunidos. Pues a lo largo de casi 3 meses, 4 meses, estuvimos estudiando equipamiento para todos, nivel 1, y junto con ello las enseñanzas de los domingos iban a la par o de la mano de lo que el mismo manual nos va enseñando, y a forma de ir dando un tema introductorio cada domingo, lo hacíamos conforme a cada enseñanza de los 12 niveles o 12 trabajos que incluye dicho libro. Y en la semana, fíjense que le comentaba que a veces a mí se me olvidan muchas cosas. No de que tenga lagunas mentales o algo así, sino que de momento hay cosas que Dios te habla y se me olvidan, o si no las apunto, después me cuesta recordarlas y constantemente tengo que estar apuntando. Yo apunto mucho en libreta o a veces en las notas del celular. Y en la semana de Dios me hablaba algo y me hablaba acerca de una enseñanza, yo creo que bastante conocida por muchos, que tiene que ver con los odres nuevos, los odres viejos. Pero así como me lo empezó a hablar el Señor, a recordar esa palabra, la verdad que no tenía idea de cómo, y no tenía idea porque tienes que tener dependencia de Dios, de enseñarlo o transmitirlo. Y hasta que el Señor me fue recordando la palabra y me fue mostrando, mira, por acá, me enseña con esto, no podía escribir nada. O sea, tenía la idea, pero no podía escribir algo, porque le digo a mi esposa anoche, me decía, oye, ¿y cómo lo vas a explicar? La verdad no tengo idea de cómo lo voy a explicar. Yo sé lo que tengo que predicar, sé lo que tengo que enseñar, pero no tengo idea de cómo hacerlo. Y le soy sincero, hay cosas que también a veces como pastor te cuestan trabajo, porque como pastor no te las sabes de todas. Es mentira que el pastor sea un diccionario bíblico o una Biblia andando. Un pastor también es una oveja que está aprendiendo constantemente y que tiene que escuchar la voz de Dios y que tiene que estar atento a lo que el Espíritu de Dios quiere hablar, primeramente a su vida, para después enseñarlo a la iglesia. Porque de nada sirve a hablar hacia allá y de todos modos, aunque yo hable hacia allá, de todos modos la palabra me rebota. Es decir, llega un momento en que como pastor te predicas a ti mismo también, ¿sí? Entonces, pero quiero hacer uso de la palabra y explicar algunas cosas que también no entendía mucho, porque nuestro contexto cultural es diferente al contexto cultural bíblico judío, y especialmente de hace 2000 años. Entonces quiero explicar algunas cosas con ello, y de ahí le voy a explicar el porqué de ponerle un título hasta chistosito: trapos y cueros viejos. ¿Vale? Ok, entonces por ello quiero que me acompañe a Lucas 5, versículo 33 al 39. Dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional. Si usted trae otra versión, adelante. La idea es la misma. Algunos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Parece los de para las naciones, ¿no? Jesús les replicó: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo.
de hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo. Y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa a nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Muy bien. Fíjense que leyendo esta porción de la Escritura, la va a encontrar paralelamente explicada por Mateo, explicada por Marcos, pero el día de hoy quise usar Lucas por un pequeño detalle que él usa al final. Los tres evangelios explican la parábola de la misma manera, palabras más, palabras menos, pero un pequeño detalle que Lucas aclara o declara, mejor dicho, y eso te da un poquitito más el asunto de eso. Comienza todo porque dice que se acercaron a Jesús, los discípulos, algunos, les dicen, oye, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos hacen bastante ayuno y tus discípulos no? Cuando usted busca el mismo pasaje paralelo en Mateo o en Marcos, dice que los que se acercaron a Jesús fueron los discípulos de Juan, diciéndole, ¿por qué nosotros sí ayunamos y aún los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no lo hacen? Y la misma explicación da Jesús, porque tienen todavía el novio y el novio no les ha sido quitado. Cuando el novio les ha quitado, entonces van a ayunar. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que entender algo, decía, en el contexto cultural, y aparte del contexto cultural, el contexto bíblico desde la ley. Entender que había días de ayuno marcados en la Torá o en el libro de la ley como días obligatorios de ayuno. Es decir, días en que todo el pueblo israelita estaba obligado a hacer ayuno, tales como es el día de la expiación, ¿vale? Pero también había otro tipo de ayunos que por una situación quizás de tradiciones se realizaban. Entre esos tipos de ayunos eran por situaciones de duelo, es decir, cuando alguien acababa de perder a un ser querido por una cuestión de duelo, la gente se ponía en ayuno. Entonces, si lo vas viendo culturalmente, estamos un tanto alejados del pueblito de donde es mi mamá. Cuando alguien muere, no es ayuno, al contrario, es fiesta, y llega todo el pueblo a comer los tamales. Eso es la verdad. También en la situación bíblica se ayunaba por días o por situaciones de aflicción. Es decir, cuando alguien estaba pasando una aflicción y quería llevar sus cargas a Dios, esta persona se ponía en esos ayunos. Entonces, vamos viendo que tienen sus formas, y conforme a tradiciones, más allá de lo que dice la palabra, la gente ayunaba, especialmente los fariseos, que eran expertos en ayuno, y aún también los discípulos de Juan. ¿Ok? Ahora, en el cuadro vamos a encontrar tres tipos de discípulos: los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. De esos tres tipos de discípulos, en ese momento, dos de ellos ayunaban, los de Juan y los de los fariseos. Pero los discípulos de Jesús no ayunaban, ¿vale? No hacían lo que los otros realizaban, quizás hasta por tradición. ¿Ok? Bien, ahora bien, tenemos que recordar unos pequeños detalles porque eso nos abre un poquito más el panorama en varias cosas. Resulta que dentro de los discípulos de Jesús, algunos de ellos, antes de ser discípulos de Jesús, fueron discípulos de Juan el Bautista.
Entre esos fueron Juan, apóstol, y Andrés, el apóstol, fueron discípulos de Juan primeramente. Usted lo va a encontrar eso en Juan 1, versículo 35 al 42, que dice que cuando Juan vio que el Espíritu descendió sobre Jesús y escuchó la voz de Dios, que le dijo: ese es mi amado, de cual hay contentamiento a él oír. Y él dijo después, Juan, dando testimonio de Jesús: he de aquí el Cordero de Dios. Entonces, en ese momento, algunos discípulos de Juan lo dejaron y se fueron siguiendo ahora a Jesús. Esos discípulos, Juan y Andrés. Posteriormente, fueron ellos a llamar a Pedro, fueron a llamar a Jacob, y Jesús los llama también a cada uno de ellos. ¿Ok? Bien. Ahora bien, los discípulos de Juan, según lo que cuenta la tradición de por qué ayunaban, se dice que primeramente ellos ayunaban porque estaban esperando al Mesías. Yo creo que cuando ocurrió el asunto de que Jesús es bautizado, seguramente muchos de los discípulos de Juan no estaban en el momento y no sabían que Jesús era el Mesías. Ahora bien, los fariseos ayunaban por una cuestión de ser vistos por la gente. Es más, Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18, cuenta que Jesús, dando la enseñanza en el monte de las bienaventuranzas, como se conoce este pasaje, les dice: cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas, ¿vale? Que ponen su cara torcida, que se ponen ambos para que la gente vea que están ayunando y digan: oh, qué santo es el hermano fariseo. Entonces, en ese contexto es que ellos ayunaban, los de Juan esperando al Mesías, y los fariseos por querer denotar su aparente santidad delante de la gente. ¿Ok? Entonces, es más, Mateo capítulo 23, versículo 15, dice acerca de los ayes o las cosas en contra de los fariseos y maestros de la ley, y dice que dentro de las cosas que Jesús les dice, les reclama que ellos, para ser discípulos, recorren hasta el último rincón del mundo y lo hacen doblemente hijo del infierno. Es decir, que como les enseñan a practicar un estilo de vida incorrecto, aparente y completamente hipócrita, esas personas se hacen doblemente hijos del infierno. Es decir, que si el fariseo ya es hijo del infierno, el discípulo del fariseo es doblemente hijo del infierno. Entonces, amado, cuando tú recibes una falsa doctrina, el que ya te está enseñando, obviamente estás siendo objeto de juicio. Pero tú, por escuchar a alguien que te está enseñando una falsa doctrina, te haces doblemente partícipe. De ahí la responsabilidad de que la palabra de Dios y la vida de los predicadores tenemos que estar caminando con el Señor y enseñar acorde a la palabra, acorde a la sana doctrina. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando dicen que los fariseos, los discípulos de los fariseos practicaban ayuno, lo practicaban a la misma manera que sus maestros. Entonces ya vemos motivaciones incorrectas. Ok. Ahora bien, pero resulta que los discípulos de Jesús no ayunaban. Le dicen: no, ellos ni ayunan. Entonces nosotros, en las formas de pensamiento de la gente, o paradigmas, como se dicen, ellos no tenían la fórmula de vivir una religiosidad o vivir una forma sacrificial. Y ellos dicen: es que quieres ser santo, ayuna. Quieres ser religioso, ayuna. Entonces traían formas en la mente, estructuras de lo que para ellos simbolizaba ser un religioso correctamente o ser una persona piadosa aparentemente. Y los discípulos, como estaban con Jesús, ellos no ayunaban. Es más, la misma gente hablaba en contra de Jesús porque decían: ¿cómo es posible que si él dice ser el maestro, el rabí, cómo es posible que él se siente a comer con pecadores?
Claro, o sea, Jesús se acercó a la gente, Jesús estaba con la gente, comía con la gente, llegó a comer con gente considerada pecadora, con la intención de llevarlos al reino de Dios. Entonces ves a la gente que es denigrada, gente que es separada, gente que es de alguna forma relegada por la sociedad, y Jesús va a esos. Va con los cobradores de impuestos, que eran mismos judíos que cobraban impuestos a los otros judíos, y por lo tanto eran considerados traidores, enemigos de Israel. Comía con ellos, tanto que para darles cachetada con buen blanco, a uno de ellos lo llama a ser apóstol. Y tenemos un Mateo o Leví, que nos escribe uno de los evangelios y más largos. Un legado para la iglesia. Y ves comer a Jesús con una mujer que liberó, que tenía 7 demonios, y ahora esa mujer lo sigue porque se vuelve una mujer discípulo. O sea, siempre Jesús acercándose a la gente, y los fariseos, lejos de llevar a la gente al reino, les estorbaban. Entonces, tenían de ellos paradigmas, formas de pensamiento, que obviamente no les permitían ver la gracia que es Jesucristo. Ahora bien, los discípulos no ayunaban, y Jesús les contesta esto: miren, mis discípulos no ayunan. Pues porque mira, ¿para qué van a ayunar ahorita? ¿Sí? Es como si fuera una fiesta. Está la fiesta, está una boda, está el novio. No van a ayunar porque están con el novio, están celebrando. Pero cuando se les quite el novio, en aquellos días sí van a ayunar. ¿Qué es lo que les está diciendo? A ver, mira, mis discípulos sí van a ayunar, ahorita no, pero cuando ayuden, no será conforme la forma de ustedes, no será conforme la tradición de ustedes, no será conforme los pensamientos de ustedes, porque ellos fueron llamados a algo completamente diferente. Ahora bien, cuando Jesús explica esto, no van a ayudar porque mira, está el novio. Hasta ahí digo y pensando, Señor, pues hasta ahí está bien el asunto, ya lo explicaste. Pero luego das unas parábolas que, Señor, pero ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Y pareciera que fueran dos temas diferentes de los que está hablando, porque a veces se separa y se habla solamente de los odres nuevos, los odres viejos, pero no está separando la idea, más bien la está complementando para abrir el panorama de lo que él está refiriendo. Ahora bien, dice lo siguiente: ya dijo Jesús, ok, van a ayunar cuando se quite el novio, hasta ahí está todo bien. Luego, de hecho, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, generalmente debería llamarse los Hechos del Espíritu a través de los apóstoles, vemos que la iglesia constantemente ayuna y ora. Ayuna y ora. Y ves una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, vemos un grupo de gente religiosa y aún discípulos de Juan que no estaban perdidos como los fariseos, pero que todavía no se les había revelado el Cristo, que todavía tienen formas ellos. Y vemos en el libro de los Hechos una iglesia practicando ayuno, practicando oración, practicando comunión, practicando el partimiento del pan, practicando la lectura de la escritura, practicando la caridad, la misericordia, y hacer manifiesta las obras de Dios. Vemos una iglesia llena del Espíritu. Entonces, si decían que no ayunaban los discípulos, no, ya se quitó el novio, ya está con el Padre preparando morada. Ahora sí, ayúdenle, ¿ok? Ahora sí, ya ayúdenle, pero desde una plataforma diferente, desde la plataforma y la fuente del Espíritu. Ahora,
Comienza Jesús a hablar una parábola, primeramente, o son dos parábolas realmente ahí. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Muy bien, quiero explicar esta primera parte. Los retazos o los trapos viejos. Es la primera parte de esa parábola. Dice, refiere a esto. Ahora yo quiero ir a entender un poquito por qué lo menciona así. Resulta que la tela, y dicen por ahí que realmente Israel, en cuanto quizás a algunas cosas está detenido, pero tecnológicamente está súper avanzado, pero en cuanto a tradición, a cultura, a eso me refiero, pareciera que se quedó estacionado en el tiempo, porque muchas cosas no han cambiado tanto en cuanto quizás formas de vestimenta en algunas partes de Palestina, ¿sabes? Para el tiempo bíblico, las telas principales para las vestimentas eran lana, lino y seda. Pero los tintes más de lujo, por decirlo así, eran el azul, el púrpura y el carmesí. Esa era la ropa cara de la época, ¿sale? Ok. Entonces, si quieres verlo así, está diciendo: nadie que tenga un ropaje nuevo de lino y púrpura agarra un trapo viejo o una ropa vieja, corta un pedazo a la ropa vieja y se la pone a la ropa nueva. ¿Ya vamos bien? Y está hablando todavía de lo mismo. Si yo los pongo a ayunar ahorita a los discípulos, estaré agarrando lo viejo para ponerlo en lo que estoy haciendo nuevo, y no se va a llevar. ¿Ok? Lo viejo y lo nuevo no combinan. A ver, supongamos que tú vas a comprar ropa y compras ropa nueva, y no sé la cantidad que te cueste, pero es ropa nueva. Pero resulta que estás acostumbrado o acostumbrada a andar con el mandil, y el mandil ya está viejito, te lo heredó la abuelita, y era el mandil con el que cocinaba la santa abuelita el mole tan sabroso de la familia. Pero para llevar un recuerdo de la abuelita, cortas un trozo al mandil y agarras tu prenda nueva, la cortas también, y el cuadro que le quitas al mandil se lo coses a tu ropa nueva. ¿Se va a ver bien? ¿Tiene coherencia? ¿Tiene lógica? No. Sería un absurdo. Ok, es lo que está diciendo Jesús. A ver, si ellos hacen las cosas como ustedes las hacen, a la manera vieja, a la manera ni siquiera bíblica, sino conforme a sus tradiciones y sus pensamientos, estarían llevando lo viejo a lo nuevo. Por eso no va. Pero luego, aparte de decirles esta parábola, hay otra mismo dentro de ella, y dice: ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo es
mejor. Ok. Quiero explicar esta otra parte. A ver. Los cueros viejos. O los odres viejos. ¿Qué es un odre? Ok. Porque a veces, quizá los que llevamos tiempo en el Evangelio, y ya tenemos muchos años escuchando la palabra o predicando la palabra, hemos llegado a escuchar odres. Inclusive alguien que de momento se sienta así potentemente espiritual, le puede decir a alguien exhortándolo: ya hermano, renuévate, renueva tu odre. Quizá refiriéndose al entendimiento, pero vamos a entender qué son los odres. Ok, los odres, hermano, eran unos bolsos o bolsas de piel, ya fuera de buey, de cabra o de oveja, los cuales eran curtidos, eran cocidos y eran pegados, y se utilizaban para almacenar aceite y vino especialmente. Entonces se hacían estas bolsas y les cabía cerca de 30 o 40 litros. O sea, eran grandes. Esos son los odres, ¿sale? Entonces esos odres ayudaban a conservar el vino. Ya posteriormente, siglos después, vienen lo que son las barricas, las de madera, esas que conocemos ahora y que en esas fermentan vino, pero esos son siglos después. Estamos hablando en ese contexto bíblico judío del momento, en Palestina, de esos odres. Esas tipo cantinfloras de piel, allí se guardaba el vino. Ahora bien, para esto, cuando un odre ya era algo viejo, no podía guardarse vino nuevo en él. ¿Por qué? Porque el vino nuevo no está fermentado. El vino nuevo se pone en el odre para que fermente. El vino nuevo naturalmente es jugo de uva. Es jugo de uva. El vino nuevo es jugo de uva a nuestro día. No como el jugo de uva que nos venden sintético de Jumex o esas marcas. No. Es jugo de uva natural que se coloca allí precisamente para que fermente. Pero resulta que el jugo de uva, cuando se guarda en el odre y empieza la fermentación por medio de los azúcares naturales de la uva, empieza a soltar gases. Estos gases, al estar en un odre viejo, van a hacer que reviente el odre y se derrame el vino, como dice Jesús. Okay, vamos viendo esa parte. Entonces, cuando un odre ya está viejo, ya no sirve para lo nuevo. Ya no se le puede poner lo nuevo a lo viejo, porque lo revienta. El odre, cuando fue un odre nuevo y se maduró juntamente con el vino nuevo, el vino nuevo, cuando va fermentando, va expandiéndose, le decía, soltando los gases, y va a hacer que el odre vaya esponjando naturalmente. Cuando el vino ya está en su máximo punto de fermentación, el odre ya se curó o maduró juntamente con el vino, entonces ya no sirve para un vino nuevo. Solamente puede conservar el vino viejo. Ese que pone todo loco y que está arriba de 7 grados, ese vino es el que está allí. Ese es el que pega, ¿sale? Por decirlo así. Ahora bien, dices, oye, Jesús, está bien, a ver, ya explicaste que no ayunan porque está el novio, pero ¿qué tiene que ver una cosa? ¿Qué tiene que ver los retazos? ¿Qué tiene que ver los odres con el ayuno? Yo te estaba preguntando del ayuno. O sea, cuando me contestaste que no, pues no ayudan porque estás tú, que eres el novio, hasta ahí está bien, Señor, hasta ahí está bien. Pero el Señor está ampliando el asunto
Porque no podían entender lo que Jesús estaba haciendo con los discípulos. Necesitaban renovarse y no pueden renovarse solos. Los fariseos y los discípulos de Juan tenían demasiadas cosas acá. Sus formas, sus tradiciones, la cultura los tenía arraigados. Y no podían ver más allá para entender la gracia. Es decir, y esto, hermano, puede suceder aún dentro de las iglesias con la gente. Aún gente cristiana puede estar convirtiéndose en un odre viejo. Claro. Es decir, ¿no te has encontrado alguna vez? A ver, y no precisamente de que alguien esté chocheando, pero gente que está tan arraigada a las formas que aún dentro de la iglesia aprendió, adquirió, pero que no lo están permitiendo avanzar y todavía sigue amarrado, enraizado en todo lo que no le funciona en la vida. No, hermano, hay gente que está tan arraigada, tan enraizada aún a un templo, y no está mal tener un templo. ¿Cómo recuerdo cuando en Fortín dejamos de usar el templo porque no cabía la gente y tuvimos que irnos al salón social, y los hermanos que ya llevaban mucho tiempo y que con sacrificios construyeron el santo templo, se ofendieron porque ¿qué íbamos a ir a un lugar de fiestas paganas a celebrar culto al Señor? Porque en sus paradigmas, en su mente, estaba arraigado el corazón al templo. Es decir, no, pero ¿cómo nos van a sacar de aquí si aquí este templo costó lágrimas de sangre? Y la gente arraigada. Arraigada. ¿Cómo es posible que saquen el santo órgano y pongan pistas de quién sabe quién? Arraigados. Arraigados. Formas. En la vida, la gente tiene muchos paradigmas, muchas formas de pensamiento. Cuando digo paradigmas, son las formas de pensar que tú las tienes tan arraigadas como si fuera una verdad absoluta. Cuando decimos, como México no hay dos, arraigados. No hay nada más sagrado que la Santa Mamacita. Pensamiento arraigado. Matriarcado. Si no me exhorta el pastor, yo no hago caso a nadie. Tienes un problema, estás arraigado. Formas de pensamiento. Si no hubo oración hoy y llamamiento y no pasamos a derramar nuestras lágrimas, no estuvo bueno el culto. Pensamiento arraigado. Formas. Claro. Nos quedamos con cosas amarradas aquí. Y también los pastores nos puede pasar convertirnos en los odres viejos. Si no nos mantenemos renovados por el Espíritu. Cuando nos quedamos arraigados en algo, si no salen las cosas de cierta forma, vemos a los pastores todos frustrados. Y te dices, oye, pero no salió esto. Sí, hermano, es que no depende de ti. Dios no fracasa, pero no hagas las cosas en tus fuerzas, hermano.
Se tiene que hacer por el Espíritu, tiene que ser por Dios. Entonces, amado, tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Ahora bien, quiero explicarle algo de esto. Miren, los fariseos y sus discípulos estaban viciados de sus viejas tradiciones y costumbres, las cuales los habían hecho envejecer. Quiero decirle algo, mire, los fariseos en su época de apogeo fueron una gran bendición para el pueblo de Dios, para Israel. El pueblo, después de la lucha de los macabeos, del intento macabeo de sublevarse, los fariseos toman el lugar para llevar al pueblo a la palabra. Fueron de bendición en su momento. Pero ¿qué hicieron los fariseos? No renovaron el espíritu de su mente, se apartaron de Dios y empezaron a enseñar, pero no a hacer. De momento que cuando en la cena bíblica aparece Jesús, le recalca todos sus pecados y les dice: fariseos ciegos, guías de ciegos. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Y de hipócritas no los bajaba. Entonces, amado, lo que fue nuevo, por no renovarse en el Señor y no tener una mente renovada por el Espíritu, terminó siendo algo viejo y estorboso. Porque le empezó a estorbar a la gente y la gente quería llegar al reino y ellos se lo impedían. Y cuando Jesús hacía algo, ellos lo querían impedir. No vieron la gracia, mente arraigada, trapos viejos, cueros viejos. Si Jesús sanaba a alguien, ellos no sanaban ni una gripe. O sea, hablaban, decían, alardeaban, pero no sanaban nada. Y cuando Jesús sanaba en sábado, sanó en sábado. No te es lícito sanar en sábado. No te es lícito perdonar pecados, solamente Dios. Y Jesús, bien buena onda con ellos, le dice: ¿no me es lícito sanar en sábado? No. ¿No me es lícito perdonar pecado? No. Ok, a ver, vengan acá, cabezones. ¿Qué es más posible? ¿Perdonar o sanar? No sanaban ni perdonaban ellos, ni enseñaban a perdonar. Dice: ok, cabezones, hoy es sábado, toma tu lecho y anda. Vete, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ahí está, ya hice 3 cosas en sábado. El Señor, tengo poder y autoridad, porque soy el Señor del sábado, soy el Señor del perdón y soy el Señor para sanar. Como dice el Salmo: yo Jehová soy tu sanador. ¿Amén? Entonces, hermano, vemos a un Jesús Señor. Y estos no entendieron nada. Nada. Señor, una pregunta, siempre tentándolo. Lo invitaban a comer para ponerlo a prueba. Entra la mujer pecadora a los pies de Jesús, llorando, enjuagando las lágrimas con sus cabellos, besándolos. Y ellos: ya le caímos. Si fuera profeta, sabría quién es esta mujer, sucia pecadora. Y un Jesús: no estén pensando mal. Esta mujer no ha dejado de besar mis cabellos. Tú ni siquiera me diste agua para lavarme los pies. Por lo tanto, vete, hija mía, tus pecados son perdonados. Paradigmas que tenían ellos. Mujer, siempre, no sé por qué siempre cachaban a las mujeres en adulterio y no sacaban a los hombres en adulterio. Pero cachaban a las mujeres, se la traen Señor, dice la ley. O sea, le citaban a Jesús la ley
como si no conociera la ley. Pues si yo se las di, cabezas de chorlito. Entonces, me citan la ley. A ver, ¿qué quieren? Esta mujer fue sorprendida en pecado. Dice Moisés que debe morir apedreada. ¿Sí? ¿Dijo Moisés eso? Sí, cierto, sí lo dijo Moisés. Ahora yo también les digo, pues que aviente la primera piedra que esté libre de pecado. Tras. Paradigma. Dice que muera apedreada. No entendieron jamás el espíritu de la ley, que dice: amarás al Señor sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Lo que quieras que hagan contigo, hazlo por tu prójimo, y lo que no quieras que hagan contigo, no lo hagas a tu prójimo. Entonces, si no quieres morir apedreado, no la apedrees. No entendieron el espíritu de la ley. Paradigmas, interpretación, a todo le querían buscar interpretación. Déjale la esquina al pobre para que recoja frutos y también esté saciado. Sí, pero bueno, es que hay que interpretar. Señor, pero ¿cuánto dejamos de la esquina? Ok, porque la esquina puede ser 10 centímetros o medio metro. Interpretaciones. Dice el Señor: sé misericordioso. Paradigma tacaño no le da al pobre. Jesús, por el Espíritu, dice: haz misericordia. Entonces, amado, tenemos a esos paradigmas, formas de pensamiento. Y si no renovamos el espíritu de nuestra mente, terminamos siendo esas cargas, esos odres viejos, esos gente con remiendos nada más. Ahora bien, yo te dije hace un momento que los odres o estas bolsas para almacenar vino se fabricaban o se sacaban de la piel de los animales, ¿ok? ¿Cierto? Ok. Déjame alegorizar un momentito, ¿sale? Dame chance de alegorizar. No soy mucho de alegorizar, pero hoy dame chance. ¿Qué es alegorizar? Bueno, cuando el pastor piensa que se fumó y empieza a volar y explicar algo para llevarnos algo, a una enseñanza. ¿Ok? Ahora déjame decirte algo. El odre se saca de la piel de los animales, ¿sale? Ok. Los odres se sacaban ya sea de la piel de las ovejas, de la piel de los bueyes, de la piel de las cabras. Cuando estábamos en la primaria, a cada uno de nosotros, seguramente, no sé cómo sea ahorita toda la primaria, no tengo todo el contexto, pero nos enseñaban los derivados de los animales. ¿Sí te tocó? Y como no teníamos internet en los 80s, ya cuando empezó los 90s, bueno, nos costaba trabajo, pero en los 80s íbamos a la papelería y comprábamos unas láminas coloridas, que había láminas de todo, o sea, híjoles, teníamos colección de láminas en la casa. Las láminas de la independencia, láminas de la Constitución, láminas del cuerpo humano, láminas de los ríos, y había las láminas de los derivados de los animales. Entonces encontrabas la lámina de los derivados de la vaca, ¿no? Y te ponían a la vaca allí y te aparecía así como dividida, casi descuartizada, y te ponen ahí la imagen de un bolso, la imagen de unos zapatos, una caja de leche, un queso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Ahora déjeme alegorizar con esto. Yo le digo algo. Para que tú hagas un odre, tú necesitas una piel. Y para que tú tengas una piel, tú primeramente necesitas un animal, un ser. ¿Ok? Hermano, cuando habla el Señor acerca de esos odres, antes de ser un odre, primero fue una oveja, una cabra, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, si yo hablo ahora de odres,
El odre no está vivo. Anduvo vivo, o más bien vivo muerto, en sus delitos y pecados. Para que yo lo haga un odre, yo necesito que ese animal muera para sí. Hermano, para que nuestro espíritu, nuestra mente se renueve en el Señor, necesitamos estar muertos a nosotros mismos. Como lo dice la palabra también, y nos lo explica Pablo, tomándose la molestia de explicar muchas cosas en Colosenses 3, 1-17, Efesios 4, 22 al 24, que nos dice que que cada uno de nosotros esté despojado del viejo hombre y se revista del nuevo, conforme a la imagen y semejanza del Señor. Entonces está hablando de la vida nueva. Ahora bien, yo te quiero decir algo, amado. No se puede combinar lo viejo con lo nuevo. No se lleva, se ve mal y lo revienta. Amado, el vino nuevo, que es Jesús, no podía estar en los fariseos porque lo reventaba. Quiero que veas algo, a ver. Dice la palabra de Dios que en el principio el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre las aguas. Ok. Y el Espíritu es el Señor, el Espíritu es Dios. ¿Cierto o falso? Ok. El Espíritu de Dios no puede estar en un odre viejo porque lo revienta. ¿Cómo te explicas que el Espíritu de Dios esté en tu vida sin reventarte si no es por la capacidad del nuevo nacimiento? Si ese mismo Espíritu de Dios que está en el Padre, está en el Cristo y está en su iglesia, está dentro de cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, a ver, que Moisés cuando hablaba con Dios, solamente Dios le permitió ver su espalda, dice. Cuando los profetas tuvieron algún encuentro con Dios, como Isaías, y vio la gloria de Dios, dice, soy hombre muerto. Y Dios le dijo, no vas a morir. Amado, si no fuera porque el Espíritu de Dios te hizo una nueva criatura, te revientas. Solamente lo nuevo puede venir a lo nuevo. Si tu vida está en Cristo y es una vida nueva, el Espíritu de Dios está entonces y Él te da esa vida. Ahora bien, de los odres, el vino nuevo que se pone en el odre nuevo va a hacer algo. A ver, el odre va a contener al vino nuevo. El odre va a contener al vino nuevo. Y el vino nuevo va a llevar al odre a curarse, a madurarse y a expandirse hasta su capacidad. Y no lo va a reventar. ¿Por qué? Porque comenzaron juntos. Te hice nuevo, y como te hice nuevo, me vierto dentro de ti para llevarte a madurar, a expandirte hasta tu totalidad natural por la acción mía dentro de ti. Amado, el Espíritu es el que tiene que llevarnos a toda su plenitud y la madurez que debemos adquirir en Cristo. No es el esfuerzo humano, no es la capacidad sobrenatural que tengamos los seres humanos. No tenemos una capacidad sobrenatural nosotros.
La capacidad sobrenatural viene por el Espíritu. Esa es la que te va a llevar a madurez, la que te va a llevar a renovarte cada día. No es una cuestión de cuántos años llevas en el Evangelio, no es una cuestión de la edad que tengas. Es una capacidad por el Espíritu para los hijos de Dios. Ahora bien, dice la palabra lo siguiente. Yo le decía que los discípulos de Juan estaban ayunando quizás por una cuestión, había cosas que todavía no entendían, pero aún así ellos necesitaban renovarse. No podían renovarse a sí mismos porque nadie puede renovarse por sí solo. A ver, hay algo que a veces decimos mal los cristianos. Fíjense, a veces enseñamos mal a la gente, le enseñamos mal el Evangelio. Cuando llega una persona a Cristo, que llega a la iglesia, le decimos a la gente, o a veces hay gente que le dice a alguien equivocadamente: Dios quiere restaurar tu vida. A ver, ¿tú no quieres restaurar? Ah, ok, vamos a eso. A ver, supongamos, a ver, yo te digo algo. A ver, en la Ciudad de México en el 2017 tuvimos otro terremoto bastante fuerte, ¿no? Que nos marcó, nos cimbró. Es más, unos estábamos en el trabajo y estábamos juntos, ¿no, Javier? Casi nos abrazábamos, ¿no? Y cuando empezó ese temblor, yo recuerdo mucho porque estaba otro hermano que se llama Efren, y íbamos a salir al patio y no sé qué, pero él salió corriendo equivocadamente. Él corrió hacia subir al segundo piso de las escaleras y nos quedamos viendo así: oye, no, es para acá. Si se cae esto, ahí, ¿cómo te sacamos, no? Ahora yo te digo, en la Ciudad de México hubo edificios que se derrumbaron y unos que se dañaron completamente. ¿Sí lo vieron alguna vez en noticias hace ya 5 años, ¿no? 6. Yo te digo algo, amado. A ver, esos edificios colapsados, otros dañados, otros pues más destruidos que de pie, te digo algo, necesitan restauración o necesitan que se haga un nuevo edificio en ese lugar. Un nuevo edificio, claro. Amado, ¿por qué le salimos a la gente que su vida necesita restauración cuando lo que necesita es una vida nueva? Soy padre, soy evangélico, soy hasta pues piadoso. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Hermano, si su matrimonio estuvo de la patada desde que se casó. Dios quiere restaurar tus finanzas. ¿Cómo va a restaurar finanzas si siempre fue mal administrado? Necesita finanzas nuevas, pero no hasta que renueve primero su vida. Las finanzas son lo X. Entonces, amado, ahora, no necesitas. A ver, hay restauración para el caído, sí hay restauración. Fíjese, para el caído sí hay restauración. Pero el que está sin Cristo, lo que necesita es vida nueva. A ver, amado, el odre nuevo es nuevo. El odre viejo es viejo. Oh, qué gran sabiduría pasó. No. Pero a lo que voy, amado, es que lo nuevo es porque ya lo es en Cristo. Lo viejo ya no sirve. Yo no necesito mi odre viejo, mi vieja vida, mi vieja forma de pensar, mi vieja forma de intentar tener relación con el Señor, una comunión con Él.
Yo necesito una vida nueva. Para Dios nada es imposible. Para nosotros, hermanos, nos quedamos con el paradigma y queremos no, es que esto era mejor, es que... Hermano, si hay cosas de tu vieja naturaleza. A ver, yo en la semana platicaba con mi esposa un asunto y yo le decía, mira, es que esa persona, si fue igual antes de conocer a Cristo, y dijeran los doctores, si persisten las molestias, es que entonces sigue igual el asunto. A lo mejor con conocimiento bíblico, y yo no dudo que la persona haya nacido de nuevo, pero sigue cargando lastres de lo viejo. Es decir, imagínate, Dios te dio una vida nueva, una naturaleza nueva, un vestido nuevo, una ropa nueva. Te dio la ropa de sacerdote y de rey, y tú agarras la ropa de Jorge Hayes y te la pones. ¿Que me entiendas? Agarras los harapos y te los pones, pero ya te dio ropa nueva. Sí, pero es que me gustaba lo otro. ¿Cómo? No puede llevarse una cosa con la otra. O es nuevo o es viejo. Dios te llamó a vida nueva o a vida vieja. A vida nueva. Entonces, amado, ¿qué hacemos queriendo meter lo nuevo en lo viejo? No cabe. Lo va a reventar. Hermano, a ver. Y esto es también con la palabra. Si no renovamos el espíritu de nuestra mente por la palabra, la vamos a estar rebotando. Porque seguimos cargando cosas aquí. Jesús siempre llevó a los discípulos a entender desde el vino nuevo. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que peca contra mí? ¿7 veces? No, Pedro. 70 veces 7. O sea, 490. No. No es el número, Pedro. Es el espíritu con el que tienes que perdonar. Señor, pero nada. Pero es que la palabra dice, sí, la palabra dice y así está escrito. Pero yo te digo, Señor, sí, ustedes oyeron que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, amen a sus enemigos y oren por ellos para que se les quite. Señor, pero Moisés nos permitió carta de divorcio. Sí, se los permitió, claro. Yo vi cuando se los permitió. Pero por cabezones y su duro corazón. Pero en el principio no era así. Odre Viejo dice, sí hay divorcio. Odre Nuevo dice, cuernos. En el principio no fue así. Por eso la gente, cuando no se renueva y sigue pensando con la vieja naturaleza, no puede ver por el entendimiento del espíritu. Que se andan peleando, que si... Bueno, hermano, pero en la iglesia, ¿hasta dónde la manga? ¿Hasta dónde la falda? Hasta donde tu conciencia esté, de mi hermano. Claro. Pero te recito lo que dice la palabra. Sean como Sara, vestida de buenas obras, y a su marido lo llamaba Señor. No, cuernos que le llamo Señor a mi marido. Claro. No te renuevas, vives lo viejo. Y a veces quieres combinar una cosa con la otra y tratar de buscar interpretaciones. Y entre buscar interpretaciones terminas abrazando
tradiciones, culturas, formas que no tienen nada que ver con lo que habla Jesús del vino nuevo. Quiero ir casi terminando con esto. Mateo capítulo 26, por favor. Versículo 26 al 30. Déjelo allí. Déjelo ahí abierto. El Señor llevaba a la gente a Él. Y yo le decía, búsqueme otro pasaje y no pierda Mateo 26, por favor. Y busque Hechos 19. También déjelo. Vamos al Hechos 19 antes del Mateo 26, por favor. Hechos 19. Quiero decirle que Juan el Bautista, profeta de Dios, le preparó el camino a Jesús, y eso creo que todos lo sabemos, pero Juan también tenía discípulos. Le decía al principio que algunos discípulos al ver a Jesús dejaron a Juan, se fueron siguiendo a Jesús, y resulta que en un momento Jesús empezó a ser más popular que Juan, obviamente. Un día los discípulos de Juan le dijeron: maestro, o Juan, mira que el que estaba contigo en el Jordán ahora está también bautizando gente, y ya lo sigue más gente que a ti. Y Juan dice: me alegro, porque yo soy el amigo del novio. Y para esto he venido. Esta fue mi misión. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. ¿Y qué fue tal? Que, Señor, ya acabé mi chamba. Déjame nada decirle unas cuantas cosas a Herodes y estoy listo. Herodes, ¿qué quieres, loco? Tú y tu mujer son los adúlteros. Estás con la mujer de tu hermano. La ley te lo prohíbe. Herodes, edomita, alejado de la palabra de Dios, no judío, y le recita la palabra: y me importa un cuerno que no seas judío, la ley te lo prohíbe. Se enojó Juan, lo apresan, le baila la entenada y le cortan la cabeza a Juan. Ahora quiero que vean que aunque los discípulos de Juan estaban instruidos en el camino de arrepentimiento, no habían sido todavía renovados. Tanto es así que aún ellos tenían más oportunidad todavía que los fariseos, porque no estaban viciados con la levadura de los fariseos, pero les faltaba renovar su vida. Y para ello vemos una parte, no dice que eran todos, eran unos cuantos, pero es más o menos lo que nos deja ver la palabra. Dice que Pablo, cuando llega a Éfeso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Obviamente eran discípulos de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en aquel que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de unos 12 hombres. Aún siendo discípulos de Juan, se movían como odres viejos. Ahora, por el Espíritu, ya eran odres nuevos. ¿Lo ves? ¿Sirvió aquello? Mira, en su momento sirvió para arrepentimiento, sí. Pero Juan siempre les dijo: sigan a aquel que viene después de mí. Sigan a Jesús. Sigan a Jesús. Amado, y este es un llamado para nosotros, los discípulos de Cristo. Sigue al Maestro.
Siga a Jesús, porque Él es nuestra renovación. Él es nuestro vino nuevo. Como dice Mateo 26, ahora sí acabamos con ello. Mateo 26, hermano. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Amado, Él es nuestro vino, amado. Él es el vino nuevo que vino a hacernos gente nueva, ropaje nuevo, llenura nueva. El vino nuevo es Cristo y se derramó por el Espíritu dentro de nosotros. Amado, ¿quieres andar con ese vino nuevo? Primeramente, ve al Señor. Señor, si no tengo tu vida, soy un odre viejo, y a lo mejor sigo cargando los trapos viejos, a lo mejor sigo cargando mis paradigmas, mis pensamientos, mis formas, los dichos que tenemos la gente de así me educaron, así me enseñaron desde chiquito. Amado, aún todo eso, como dice Pablo, todo cuanto fui, cuanto tuve, cuanto era, lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Amados, que nuestra vida cada día se renueve por el Espíritu, porque hemos sido llamados a hacer esa vida nueva, una gente diferente, de una naturaleza que no es de este mundo, una naturaleza que viene del cielo y que es por medio del Espíritu. Ponte sobre tus pies, agradecemos al Señor. Gracias, Padre.